El peregrinaje de Cristiano. Caminando por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva. En ella me acosté para dormir y tuve un sueño. En mi sueño vi a un hombre de pie, vestido de harapos y de espalda a su casa. Tenía un libro en las manos y una pesada carga sobre los hombros. Vi que abría el libro y lo leía, y mientras leía lloraba y temblaba. Sal 38, 4, Isa 64, 6, Luke 14:33, Ev 2, 2-3, y, sin poder contenerse, clamó con desesperación, diciendo, ¿qué debo hacer? 2:37, en este estado lamentoso, regresó a su casa procurando ocultar su congoja para que su esposa y sus hijos no la notaran. Pero no pudo guardar silencio por mucho tiempo, porque su sufrimiento empeoraba. Al fin dijo, «Ay, mi querida esposa, y ustedes, hijos de mi corazón, estoy afligido a causa de una carga que me abruma. Además, sé de buena fe que esta nuestra ciudad será quemada con fuego del cielo. Todos moriremos en ella si no hallamos algún modo de escapar, que todavía no percibo». Su familia quedó atónita, no porque creyeran lo que les decía, sino porque pensaban que tenía un ataque de angustia. Avanzaba la noche, y esperaban que dormir le apaciguara el cerebro, por lo que se apuraron a acostarlo. Pero la noche era tan angustiosa como el día. Y en lugar de dormir, la pasó llorando y gimiendo. Cuando amaneció, le preguntaron cómo se sentía y les contestó, «Me siento peor». Empezó a hablarles nuevamente, pero ellos comenzaron a endurecerse. Les pareció que tratándolo con dureza y mal humor lo haría reaccionar. A veces se burlaban, a veces lo regañaban y a veces no le hacían caso. Por eso, se retiraba a su cuarto a llorar su infelicidad, iba al campo para orar por ellos con pesar, y también para aliviar su propio sufrimiento. Caminaba solo por los campos, leyendo a veces y a veces orando. Y así fueron pasando los días. Evangelista provee dirección una vez, mientras andaba en el campo, como lo hacía con frecuencia, leyendo su libro, y muy angustiado, lanzó un grito como lo había hecho antes, diciendo, 6. ¿Qué haré para ser salvo? 16. 30-31, vi también que miraba para un lado y para el otro, como para echarse a correr, pero sin saber qué rumbo tomar, se quedó donde estaba. Entonces vi acercarse a él un hombre llamado Evangelista, que le preguntó, ¿por qué lloras? Contestó, Señor, veo por el libro que tengo en mi mano, que estoy condenado a morir y que después seré juzgado. Ev 9:27. No quiero lo primero, Job 14, 21-22, y no estoy preparado para lo segundo, S. 22:14. ¿Por qué no quieres morir en vista de que te persiguen tantos males? El hombre contestó, porque temo que la carga que llevo sobre mis hombros me hunda más en el sepulcro. Si tal es tu estado, respondió Evangelista, ¿por qué te quedas parado sin hacer nada? Porque no sé a dónde ir, contestó él. Entonces Evangelista, señalando un llano muy espacioso, le dijo, ¿ves a lo lejos aquella puerta angosta? Matt 7:14, ¿no ves a lo lejos el resplandor de una luz? Sal 119, 105, 2 Ped 1:19, creo que sí. Entonces, le dijo Evangelista, no pierdas de vista esa luz, dirígete derecho hacia ella y verás la puerta que, cuando llamas, se abrirá y se te dirá lo que debes hacer. Y vi en mi sueño que el hombre echó a correr, pero no se había alejado mucho cuando su esposa y sus hijos, al verlo, empezaron a dar voces, rogándole que volviese. Luke 14:26. Pero el hombre se tapó los oídos y siguió corriendo, exclamando, vida. Vida. Vida eterna. Sin volver la vista, siguió corriendo hacia el centro de la llanura. Gen 19:17. Vecinos antipáticos, obstinado y flexible, los vecinos también salieron a verlo correr, unos se burlaban, Ger 21, y otros le gritaban que regresase. 2 de ellos resolvieron hacerlo retroceder a la fuerza.
Uno se llamaba Obstinado y el otro Flexible. Pronto lo alcanzaron. Entonces les dijo el hombre: «Vecinos, ¿para qué han venido?». A lo que ellos respondieron: «Para convencerte que vuelvas». Pero él les dijo: «De ninguna manera. Ustedes viven en la ciudad de destrucción, donde yo nací. Y sé con certeza que tarde o temprano, muriendo allí, se hundirán más hondo que el 7 sepulcro a un lugar que arderá con fuego y azufre. Déjenme, vecinos, y es más, vénganse conmigo». «¿Qué?», dijo Obstinado, «dejaremos a nuestros amigos y comodidades». Mac 19:22. «Sí», dijo Cristiano, «pues ese era su nombre, porque todo lo que ustedes abandonarían es poca cosa comparado con lo que estoy buscando disfrutar». 2 Joar 4:18. «Y si me acompañan, y se mantienen firmes, disfrutarán lo mismo que yo, porque hay de sobra para todos». Luke 15:17. «Vengan conmigo, y comprueben que digo la verdad». «¿Qué cosas buscas, que dejas todo el mundo para encontrarlas?» Luke 14:33. «Busco una herencia incorruptible, pura y que no se desvanece, un ped». 1:4. «Está reservada en el cielo y segura allí, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con empeño». Eb 11:16. Si quieren, lean de esto en mi libro. Fuera con tu libro. ¿Volverás con nosotros o no? No, nunca, dijo Cristiano, porque ya he puesto mi mano al arado. Luke 9:26. Entonces dijo Flexible: si lo que dice el buen Cristiano es cierto, las cosas en cuya busca va son mejores que las nuestras, y por eso, mi corazón se inclina a acompañarlo. ¿Cómo? Otro necio más, dijo Obstinado. Es que, vecino Obstinado, comienzo a entender. Estoy decidido a irme con este buen hombre y confiar en él, dijo Flexible. Dirigiéndose a Cristiano, continuó diciendo: ¿sabes tú el camino a este lugar anhelado? Un hombre llamado Evangelista me ha indicado un puerta angosta que hay más adelante, y allí nos darán indicaciones sobre el camino. Vamos, pues, buen vecino. Vamos. Y ambos partieron juntos. Yo me vuelvo a mi lugar, dijo Obstinado. No le voy a hacer caso a un señor tan equivocado y fantasioso. Cuando Obstinado se hubo retirado, Cristiano y Flexible tomaron su camino por la llanura conversando de esta manera: vamos, vecino Cristiano, ya que solo quedamos nosotros dos, cuéntame más acerca de cómo son las cosas, y cómo disfrutar de ellas cuando lleguemos. Cristiano respondió: hay un reino eterno, y nos será dada vida eterna, pero que moraremos para siempre en ese reino. Isa 65 horas y 17 minutos. Juan 10, 27-29. Bien dicho. ¿Y qué más? Nos serán dadas coronas de gloria y vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Mac 13:43. 2 Tim 4:8. Apoc 34. Esto es hermoso, ¿y qué más? 8. Allí no habrá más llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Isa 25:8. Apoc 7. 16-17. 21:4. Bien, mi buen amigo, me alegro mucho oír estas cosas. Vamos, apuremos el paso. Pero Cristiano dijo: no puedo ir tan aprisa como quisiera, por esta carga que llevo en mis espaldas. El pantano de la desconfianza. Ahora bien, cuando terminaban de conversar, se aproximaban a un pantano cenagoso que había en medio de la llanura, y ambos, por no estar atentos, cayeron en el cieno. El nombre del pantano era Desconfianza. Allí pues, se revolcaron por algún tiempo y se llenaron de lodo porque no vieron los escalones de piedra en el medio, y Cristiano, por la carga que llevaba, comenzó a hundirse en el fango. Entonces dijo Flexible: ¡ay, Cristiano! ¿Y ahora qué haremos? De veras que no lo sé, contestó este. Con esto, Flexible empezó a perder la paciencia,
y le dijo a su compañero: ¿Es esta la felicidad de que me hablaste? Si tan mala suerte hemos tenido al comenzar, ¿qué podemos esperar desde ahora hasta terminar nuestro viaje? Si salgo de esto con vida, te dejaré disfrutar solo de aquel país. Haciendo unos esfuerzos desesperados, logró salir del pantano, por el lado que quedaba cerca de su casa. Allá se fue y Cristiano no lo volvió a ver. De manera que Cristiano quedó para arreglársela solo en el pantano de la desconfianza. Siguió luchando para llegar a la orilla más retirada de su casa y más inmediata a la puerta angosta. Pudo llegar, pero no salir del pantano por la carga que llevaba sobre su espalda. Pero vi llegar, en mi sueño, a un hombre cuyo nombre es Auxilio, quien le preguntó qué hacía allí. Señor, le dijo Cristiano, un hombre llamado Evangelista me dirigió hacia aquella puerta, para que escapara yo de la ira venidera, y cuando iba en camino, caí aquí. Entonces Auxilio le dijo: ¿Pero por qué no buscaste los escalones? El miedo se apoderó de mí de tal manera que tomé el camino más corto y caí en este pantano. Dame la mano. Se la dio, y Auxilio lo sacó a tierra firme mandándole seguir su camino. Sal 42. Pero Cristiano se le acercó y le preguntó: 9, Señor, ya que por este rumbo es el camino desde la ciudad de destrucción a la puerta aquella, ¿no se podría arreglar este camino pero que los pobres viajeros puedan pasar más seguros por aquí? Este pantano, dijo Auxilio, es causado por los muchos temores y dudas que aquí se asientan. Se ha tragado el menos 20.000 coches llenos de instrucciones sanas. Es un lugar que no tiene arreglo, es el descenso por el cual se sume continuamente la sociedad que es parte de vivir en el pecado, y por eso se llama el pantano de la desconfianza. Porque cuando el pecado cobra conciencia de su condición perdida, surgen en su alma muchos temores que lo desaniman, y se juntan y vienen a parar en este lugar, y tal es la razón por lo que este suelo está en tan malas condiciones. El consejo del señor saber mundano ya andando solo, Cristiano divisó a un hombre que se acercaba atravesando la llanura, y a poco trecho se encontraron. Aquel hombre se llamaba Saber Mundano, que vivía en la ciudad de Manejo Carnal, una población muy grande, no lejos de la ciudad de donde venía Cristiano. Este hombre, al encontrarse con Cristiano, se acordó de lo que había oído de él, pues la salida de Cristiano de la ciudad de destrucción había tenido mucha repercusión, no solo en la misma ciudad, sino también en otros lugares. Hola, amigo. ¿A dónde vas tan cargado? Cargado, por cierto. Y creo que más cargado que ningún otro infeliz lo haya estado jamás. Me preguntas a dónde voy. Me dirijo a esa puerta angosta que está más adelante, porque allí, según me han dicho, me enseñarán cómo librarme de esta carga. ¿Tienes mujer e hijos? Sí, pero esta carga me agobia tanto, que no los disfruto como antes, y es como si no los tuviera. 1 Sioar 7:29. ¿Quién te mandó seguir en este camino para librarte de tu carga? Un hombre que me pareció muy importante y honorable, se llama, según recuerdo, Evangelista. No sigas su consejo. No hay camino en este mundo más peligroso y problemático que este que te ha indicado, y ya lo comprobarás si sigues su consejo. Algo de experiencia has tenido ya, según veo, pues llevas lodo del pantano de la desconfianza. Pero ese pantano solo es el principio de los sufrimientos que esperan a los que andan en este camino. Escúchame, soy mayor que tú, es probable que te encuentres con peligros, desnudez, hambre, espada, leones, dragones, tinieblas y aún la muerte. Estas cosas son reales, habiendo sido confirmadas por el testimonio de muchos. ¿Por qué ha de arruinarse un hombre tan neciamente por escuchar a un desconocido? Puedo indicarte cómo obtener lo que anhelas sin los peligros que, tú, por este camino, te encontrarás. Sí, y la solución es fácil. Además, debo agregar, que en lugar de esos peligros, encontrarás seguridad, amistad y contentamiento. 10. Señor, le ruego que me explique más. Pues, en aquella aldea más adelante, cuyo nombre es Moralidad, vive un caballero llamado Legalidad,
hombre de muy buena reputación y hábil para aliviar a los que llevan cargas como la tuya. Sé que ha tenido mucho éxito y hasta ha podido curar a los que han perdido la razón a causa de sus cargas. Su casa está a menos de 1 milla de aquí, y si acaso no está él en su casa, tiene un hijo, un joven muy atento que se llama Urbanidad, que te puede ayudar tanto como el anciano mismo. Allí, digo, puedes encontrar alivio. Y si te parece bien podrías mandar por tu esposa e hijos para que vengan a esa aldea. Hay allí casas vacías, y podrás arrendar una a bajo precio. Allí la vida es barata, y vivirás con vecinos honrados y dignos. Por lo tanto, debieras visitar a Legalidad y a su hijo Urbanidad, y ellos te ayudarán, dijo el señor Saber Mundano. Al oír esto, Cristiano se sintió indeciso pero pronto razonó. Si lo que dice este caballero es cierto, me conviene seguir su consejo, y preguntó, Señor, ¿cuál es el camino a la casa de ese buen hombre? ¿Ves más adelante aquel cerro alto? El cerro se llama Monte Sinaí. Sí, lo veo. Tienes que caminar por el costado de ese cerro, y la primera casa a que llegues es la de él. Cristiano entonces dejó su camino para ir a la casa del señor Legalidad y pedir auxilio, pero cuando llegó cerca del cerro le pareció tan alto, y la parte del lado del camino tan pendiente, que tuvo miedo seguir adelante. No sea que el peñasco le cayera sobre la cabeza. Por lo tanto, se detuvo sin saber qué hacer. Además, ahora su carga le parecía más pesada que antes. También del cerro salían llamas de fuego, y Cristiano tuvo miedo de ser quemado. Eco 19, 16-18. Empezó a sudar y a temblar de miedo. Ed 12-21. Empezó a arrepentirse de haber seguido el consejo del señor Saber Mundano. En ese preciso momento vio acercarse a Evangelista, y al verlo se ruborizó de vergüenza. Entonces, Evangelista se le acercó más aún, y mirándolo con disgusto, comenzó a razonar con él. Ayuda de Evangelista, ¿qué haces aquí, Cristiano? Cristiano, no sabiendo qué contestar, se quedó callado. Entonces, continuó Evangelista, ¿no eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad de destrucción? Sí, señor. ¿Cómo es, pues, que te has desviado tan pronto? Porque ahora estás fuera del camino. 11. Resulta que en cuanto pasé el pantano de la desconfianza, me encontré con un caballero que me convenció que en la próxima aldea podría hallar a un hombre que me aliviará de mi carga. ¿Qué hombre? Su porte era el de un caballero, y me habló tanto, que me convenció y aquí estoy. ¿Qué te dijo? Me preguntó si tenía familia, y le dije que sí. Pero, dije, estoy tan cargado con este peso en la espalda, que no puedo disfrutar de ella como antes. Me recomendó que me apurara a quitarme la carga, y me enseñó un camino más corto y mejor, y sin los obstáculos que hay en ese camino que me enseñó usted, señor. Y me dijo que ese camino que me indicaba me llevaría a la casa de un señor muy diestro en quitar cargas. Le creí, me salí del otro camino y me vine a este. Pero cuando llegué a este paraje, y vi cómo eran las cosas, tuve miedo. Ahora no sé qué hacer. Detente un poco. Escucha las palabras de Dios, dijo Evangelista. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ed 10:38. Cristiano, pues, permaneció de pie temblando. Luego Evangelista le dijo, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Ed 12:25. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo, y de retroceder del camino de paz, casi para tu perdición. Entonces Cristiano cayó casi muerto a sus pies, exclamando, ¡ay de mí, estoy perdido! Pero Evangelista, al verlo así, lo tomó de la mano, diciéndole, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, no seas incrédulo, sino creyente. Mac 12:31, Juan 20:26.
Con esto, Cristiano se animó un poco, y se puso de pie temblando, como lo había hecho antes en la presencia de Evangelista. Entonces Evangelista siguió diciendo: el hombre con el que te encontraste es un tal saber mundano y con razón se llama así, pues solo conoce la doctrina de este mundo, 1 Juan 4:5, por cuya razón siempre asiste a la iglesia del pueblo moralidad. En parte porque ama esa doctrina en razón de que le evita la necesidad de creer en la muerte expiatoria de Cristo, Gal 6:12. Porque es de naturaleza carnal, procura pervertir mis caminos, aunque estos son los correctos. Ahora bien, hay 3 cosas en el consejo de este hombre que debes detestar. 1. El que te haya sacado del camino correcto. 2. Su esfuerzo por hacerte aborrecer la cruz. 3. El hecho que te encaminó por el camino que lleva a la muerte. Siguió diciendo: la persona a quien fuiste enviado para buscar alivio, cuyo nombre es legalidad, es hijo de la esclava que está ahora en esclavitud con sus hijos. Gal 4. 22-27, y es, por misterio. Este monte Sinaí que has temido cayera sobre tu cabeza. Ahora bien, si ella y sus hijos están en esclavitud, ¿cómo crees que puede librarte de tu carga? Nadie jamás ha sido aliviado por él, ni nunca lo será. Rom 3:20, Gal 2:16. Por lo tanto, ese señor saber mundano es un impostor y su hijo urbanidad, a pesar de sus miradas irresistibles, no es más que un hipócrita, que no te puede ayudar. Créeme, todo lo que has oído acerca de esos disolutos no es más que un plan para apartarte de la salvación desviándote del camino en que te puse. Eb 12, 18-25. Ahora Cristiano comenzó a maldecir el momento en que se había encontrado con saber mundano, llamándose 1000 veces tonto por seguir su consejo. También se sentía muy avergonzado al pensar que los argumentos de ese señor, que surgían de la carne, pudieran haber prevalecido sobre él, tanto que había dejado el buen camino. Hecho esto, se volvió a Evangelista diciendo: Señor, ¿qué opina? ¿Hay todavía esperanza? ¿Puedo ahora volverme y dirigirme a la puerta angosta? Evangelista le respondió: tu pecado es muy grande. Sin embargo, el que está a la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos. Solamente ten cuidado de no volver a extraviarte, no sea que perezcas en el camino cuando el Señor se enfade. Sal 2:12. Cristiano llama a la puerta angosta, vigilada por buena voluntad. Con esto, Cristiano echó a andar a buen paso, sin hablar con nadie. Iba como uno que anda por terreno prohibido, sin creerse seguro hasta llegar al camino que había dejado por consejo de saber mundano. Así que, después de algún tiempo Cristiano llegó a la puerta sobre la cual estaba escrito: llamad y se os abrirá. Mac 7:7. Llamó, pues, varias veces diciendo: ¿se me dejará entrar? Al fin vino a la puerta una persona seria llamada Buena Voluntad que preguntó quién andaba allí, de dónde venía y qué quería. Soy un pobre pecador abrumado. Vengo de la ciudad de destrucción, pero voy al monte Sión. Quiero saber si me dejará entrar. Sí, lo dejaré, de todo corazón, respondió. Y diciendo esto Buena Voluntad abrió la puerta. S. 33:11. 2 Ped. 3:9. Y cuando Cristiano iba entrando, Buena Voluntad le dio un jalón. ¿Qué significa esto?, preguntó Cristiano. El otro contestó: a poca distancia de esta puerta hay un castillo fuerte, del cual Belzebub es el capitán. Él y los suyos tiran flechazos a los que llegan a esta puerta por si acaso pueden matarles antes de que estén adentro. Entonces Cristiano dijo: me alegro y tiemblo. 13. En cuanto estuvo adentro, el hombre a la puerta le preguntó quién lo había dirigido a ese lugar. Evangelista me mandó venir y llamar, como lo hice, y me dijo que usted, Señor, me diría lo que debía hacer. Tienes ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, le dijo Buena Voluntad. Apop. 3:8. Pero, ¿cómo es que has venido solo? Ninguno de mis vecinos veía su peligro como yo veía el mío. Pero,
¿Ninguno te siguió para persuadirte que te volvieras? Sí, tanto obstinado como flexible, pero cuando vieron que no me podían convencer, obstinado se fue enojado, aunque flexible me acompañó un trecho hasta que llegamos al pantano de la desconfianza, en el que, de repente, ambos caímos. Fue allí que se desanimó mi vecino flexible, y no quiso seguir. Luke 8:13. Y entonces se fue por su camino y yo por el mío, él tras obstinado y yo hacia esta puerta. Ay, pobre hombre, dijo Buena Voluntad, es la gloria celestial de tan poco valor para él, que no la considera digna de correr algunos peligros para obtenerla. Es cierto que él se volvió a su casa, pero yo también me desvié del camino para ir a la puerta, siendo persuadido por los argumentos carnales de un tal saber mundano. De veras que no sé qué habría sido de mí allí si no hubiera tenido un encuentro feliz con Evangelista mientras cavilaba deprimido, pero fue por la misericordia de Dios que él se me volvió a acercar, si no, no hubiera podido llegar hasta aquí. Mira adelante. ¿Ves ese camino angosto? Pues por ese camino has de ir. Fue abierto por los patriarcas, profetas, Cristo y sus apóstoles. Es derecho como una regla. Este es el camino que tienes que tomar. Marc 7, 13-14. Entonces vi en mi sueño que Cristiano le preguntó si no podía aliviarlo de su carga, pues todavía llevaba ese peso, y no encontraba manera de quitárselo sin ayuda. En cuanto a tu carga, confórmate con llevarla hasta que llegues a un lugar donde se caerá sola. Dicho esto, Cristiano se ciñó los lomos y se preparó para el camino. Buena Voluntad le dijo que a poca distancia de la puerta llegaría a la casa de intérprete, y que allí debía llamar para que le enseñaran cosas excelentes. Con esto, Cristiano se despidió de Buena Voluntad, el cual le deseó buen viaje y la compañía del Señor. La casa de intérprete Cristiano siguió su camino hasta llegar a la casa de intérprete, donde llamó varias veces. Al fin alguien contestó, y le preguntó quién era. Señor, dijo Cristiano, soy un viajero que ha venido de la ciudad de destrucción y voy camino al monte Sión. El hombre que está de portero en la puerta de entrada a este camino, me dijo que si yo pasaba por aquí, usted me enseñaría cosas excelentes, que serían provechosas para mi viaje. 14 Intérprete lo invitó a pasar a la vez que le decía, pasa, te mostraré lo que te será provechoso. Lo tomó de la mano y lo llevó a una sala muy grande llena de polvo, porque nunca había sido barrida. Después de haberla examinado un rato, Intérprete llamó a un hombre para que la barriese. En cuanto comenzó a barrer, el polvo se levantó tanto que Cristiano estuvo a punto de sofocarse. Entonces Intérprete le pidió a una criada que estaba cerca, trae agua y rocía la sala. Hecho esto, fue barrida sin problemas. ¿Qué significa esto?, preguntó Cristiano. Intérprete respondió, esta sala representa el corazón del hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y su corrupción interior que lo ha contaminado totalmente. El que comenzó a barrer al principio es la ley, pero la que trajo el agua y roció la sala es el Evangelio. Como viste, tan pronto como el primero comenzó a barrer, el polvo se levantó tanto que era imposible limpiar la sala, y estuviste a punto de sofocarte. Así también la ley, en lugar de limpiar el corazón de pecado, le da vida, le da más fuerza y lo aumenta en el alma, porque la ley expone el pecado y lo prohíbe, sin poder aplacarlo. Rom 5:20, 7:9. 1 Cioar 15:26. Siguió diciendo, y como viste que la criada roció la sala con agua, y así facilitó barrerla, así también cuando el Evangelio entra en el corazón con sus influencias tan dulces y preciosas, vence el pecado y lo subyuga por lo que el alma queda limpia por la fe, y por tanto apta para que habite en ella el Rey de Gloria. Juan 15:3. 15:9, Rom 16, 25-26, F 5:26. Vi también en mi sueño que Intérprete tomó a Cristiano otra vez de la mano, y lo llevó a un lugar agradable, donde había un magnífico y hermoso palacio,
cuyo vista deleitó mucho a Cristiano y en cuyas azoteas veía también que paseaban unas personas vestidas de oro. Entonces preguntó, ¿podemos entrar? Entonces intérprete lo condujo a la puerta del palacio donde vio a una muchedumbre deseosa de entrar, pero sin atreverse a hacerlo. A poca distancia había también un hombre sentado a una mesa, no lejos de la puerta, y tenía un libro y un tintero para apuntar el nombre de todo el que entraba. Vio también que la puerta estaba defendida por hombres armados, resueltos a hacerle todo el daño posible a los que intentasen entrar. Ahora Cristiano estaba algo confundido. Por fin, cuando todos habían emprendido la retirada, por temor a los hombres armados, vio acercarse al escribiente, un hombre que parecía muy fuerte quien le dijo, «Señor, apunte mi nombre». Hecho esto, desenvainó su espada, se puso un yelmo en la cabeza, y corriendo a la puerta acometió contra los hombres armados, que se resistieron con furia mortal, mas aquel, sin desanimarse, siguió atacando y golpeando, hiriendo a muchos y recibiendo el 15 varias heridas. Al fin logró abrirse paso por en medio de todos y, espada en mano, entró al palacio. 14:22. Los que estaban adentro y caminaban en la azotea, lo recibieron diciendo, entra, entra. La gloria alcanzarás. Entró, pues, y fue vestido como ellos. Entonces Cristiano sonrió y dijo, creo que comprendo lo que eso significa. Déjame seguir mi camino. No, quédate hasta que te haya enseñado más cosas, le contestó intérprete. Volvió a tomar a Cristiano de la mano y lo condujo a un cuarto muy oscuro, donde había una jaula de hierro y un hombre encerrado en ella. Su nombre era Retrocedido y parecía muy triste. Estaba sentado con la cabeza inclinada, las manos plegadas y suspiraba como si el corazón se le estuviera partiendo. El hombre dijo, era un creyente próspero y floreciente ante mis ojos y ante los demás. Creí que calificaba para la ciudad celestial, y me daba gozo pensar que allí estaría. Luke 8:13. Bien, pero, ¿qué eres ahora? Preguntó Cristiano. Soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado, como en esta jaula de hierro. Y no puedo salir, no puedo. Pero, ¿cómo has venido a parar en esto? ¿Cómo? Descuidándome, dejando de ser vigilante y sobrio, dando rienda suelta a mis pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. ¿Para qué hiciste todo esto? Para disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo, me propuse divertirme mucho, pero ahora cada una de esas cosas me corroe y carcome como un ardiente gusano. Entonces dijo intérprete a Cristiano, no te olvides de los sufrimientos de este hombre, y que siempre te sirvan de advertencia. Cristiano ante la cruz. Ahora vi en mi sueño que el camino por donde Cristiano debía pasar tenía a cada lado un muro llamado salvación. Isa 26:1. Por allí, pues, corrió no sin gran dificultad por el peso que llevaba en su espalda. Corrió hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. En cuanto Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de los hombros y cayendo al suelo rodó hasta caer en el sepulcro, y ya no la volví a ver. Sal 103:12. Cristiano, sintiéndose ya aliviado, exclamó con gozo, bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. Isa 53:6, Juan 3:16-18, Rom 5:8-10,6. 23, 12 Oar 5:21, 1 Juan 4, 9-10. 16. Allí se quedó parado por unos instantes, pasmado de ver lo fácilmente que había caído su carga. Miraba y miraba hasta que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Sac 12:10. Mas he aquí, mientras estaba mirando y llorando, llegaron 3 seres resplandecientes que lo saludaron diciendo, la paz sea contigo. Enseguida el primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Mar 2:5. El segundo le quitó los andrajos y lo vistió de ropas blancas. Sac 4:4.
El tercero le puso un sello en la frente, Apop. 22:4, y le entregó un rollo de pergamino que llevaba un sello, EF, una 13, con el encargo de leerlo en el camino y entregarlo en la ciudad celestial, después de lo cual, siguieron su camino. Cristiano ahora dio 3 saltos de puro gozo, y comenzó a andar cantando: agobiado he estado bajo el peso de mis pecados. Nadie me los podía aliviar hasta que aquí llegué. Oh, ¿qué lugar es este? Aquí empieza mi felicidad. Simple, pereza y presunción. Después vi en mi sueño que siguió hasta llegar al pie de una pendiente. Vio a un lado del camino a 3 hombres profundamente dormidos y con grilletes en los pies. Uno se llamaba Simple, el otro, Pereza, y el tercero, Presunción. Al verlos en este estado, Cristiano se les acercó para ver si podía despertarlos, y les gritó: ustedes son como los que duermen en la punta de un mástil, que debajo tienen el mar muerto, un abismo sin fondo. Provincia 23:34. Despierten, pues, y vengan conmigo, y les ayudaré a quitarse los grilletes, pues si el que anda como león rugiente pasa por aquí, serán presa de sus dientes, un pez. 5:8. Despertando, los 3 contestaron. Primero lo hizo Simple: no veo peligro alguno. Pereza añadió: dormiremos un ratito más. Presunción dijo: ¿a ti qué te importa lo que nos pase a nosotros? Y con esto, se volvieron a dormir y Cristiano siguió su camino. Formalista e hipocresía. Todavía preocupado, Cristiano vio a 2 hombres brincando la pared del lado izquierdo del camino, y lo alcanzaron a paso acelerado. Uno de ellos se llamaba Formalista y el otro, Hipocresía. Cristiano les preguntó: 17, ¿de dónde vienen y a dónde van? Respondieron ellos: nacimos en el país de vanagloria y vamos al monte Sión en busca de alabanza. ¿Por qué no entraron por la puerta a la entrada del camino? ¿No saben que está escrito: el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Juan 10:1. Respondieron que sus compatriotas consideraban que la puerta quedaba demasiado lejos, y que su manera usual de entrar era brincar el muro como lo habían hecho ellos. ¿No creen ustedes que será contado como transgresión contra el Señor del lugar donde nos dirigimos, el violar así su voluntad revelada? Le respondieron que, en cuanto a eso, no tenía por qué preocuparse. Además, dijeron, el asunto es que entramos y, ¿qué importa cómo? A lo que contestó Cristiano: yo ando según las reglas de mi maestro, ustedes según el impulso de sus caprichos. Ustedes ya son contados como ladrones por el Señor del camino, por lo cual no contarán con su misericordia. Juan 14:6. A esto no contestaron nada, solo le dijeron que se ocupara de sí mismo. Luego vi que cada cual siguió su camino, sin mucho que hablar. Fue 21:25, salvo que los 2 hombres le dijeron a Cristiano que en cuanto a la ley y las ordenanzas no dudaban de que tenían que seguirlas como él. No serán ustedes salvos por las leyes y las ordenanzas, ya que no entraron por la puerta. Juan 1:7-9, Gal 2:16. Los otros nada contestaron, solo se miraron uno al otro y rieron. El collado de dificultades. Vi luego que todos llegaron al pie del collado de dificultades, donde había un manantial. Desde allí partían otros 2 caminos además del que venía derecho desde la puerta angosta. El uno conducía a la izquierda y el otro a la derecha del pie del collado, mas el camino angosto subía derecho por el collado que se llama Dificultades. Cristiano fue primero al manantial y bebió agua para refrescarse. Enseguida comenzó a subir el collado. Los otros 2 llegaron también al pie del collado, pero cuando vieron que la cuesta era alta y empinada, y que había otros 2 caminos más fáciles, resolvieron ir por ellos. El nombre de uno de estos era Peligro, y el del otro, Destrucción. Uno tomó el camino del peligro, y fue a parar a un bosque grande, y el otro siguió el camino de la destrucción, que lo condujo a un campo inmenso lleno de montañas oscuras, donde tropezó y cayó sin poder volver a levantarse. Después miré a Cristiano para ver cómo subía el collado, y noté que tropezaba y a menudo caía,
y muchas veces trepaba valiéndose de las manos y rodillas por lo empinado de la cuesta. Ahora bien, a mitad de la subida había una arboleda agradable, hecha por el señor del collado para descanso de los peregrinos fatigados. Allí, pues, llegó Cristiano 18 y se sentó a descansar. Luego sacó el rollo de su pecho y se puso a leer para consolarse. También volvió a admirar la vestimenta que le había sido dada en el lugar de la cruz, y ya tranquilo, pronto empezó a dormitar. Luego cayó en un sueño tan profundo que lo detuvo allí hasta casi el anochecer, y estando dormido, se le cayó el rollo de las manos. Mientras dormía, se le acercó uno corriendo que lo despertó, diciendo: «Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio». Provincia 6:6. Y con eso, Cristiano dio un salto poniéndose de pie y emprendió nuevamente su camino cuesta arriba a buen paso hasta llegar a la cumbre. En la cumbre del collado, le salieron al encuentro dos hombres que venían corriendo. El nombre de uno era Temeroso y el del otro Desconfiado, a los cuales Cristiano preguntó: «Señores, ¿qué pasa?». «Están corriendo en dirección contraria». Temeroso le respondió que se dirigían al monte Sión pero que habían escalado a este lugar difícil. «Pero más andamos», agregó jadeando, «más peligros encontramos. Por eso, dimos vuelta y ahora nos volvemos». «Sí», dijo Desconfiado, «porque un poco más adelante hay dos leones en el camino, si despiertos o dormidos, no sabemos, pero si llegamos hasta estar a su alcance, seguro que nos harían pedazos». «Lo que dicen me espanta», dijo Cristiano, «pero, ¿a dónde podría ir para estar a salvo?». «Seguiré adelante». La pérdida de Cristiano. Duerme de día, así, Desconfiado y Temeroso corrieron cuesta abajo, mientras Cristiano seguía su camino. Pero pensando en lo que habían dicho aquellos hombres, buscó en su seno el rollo, para leerlo y recibir consuelo, pero por más que lo buscó no lo pudo encontrar. Muy afligido, Cristiano no sabía qué hacer porque necesitaba eso que él usaba para consolarse, y lo que hubiera sido su pase a la ciudad celestial. Se recriminó por ser tan necio como para dormirse en aquel lugar que había sido colocado allí para tener un poco de descanso de su cansancio. Por lo tanto, emprendió el regreso hasta divisar la arboleda, se regañaba a sí mismo por haberse dormido, diciendo: «Oh, miserable de mí, haberme dormido de día, dormirme en medio de la dificultad». 1 Tes. 5. 7-8. Apoc. 2. 4-5. Haber cedido a la carne, ¿cuántos pasos he tomado en vano? Esto mismo le pasó a Israel, porque por su pecado tuvieron que regresar por el camino del Mar Rojo. Y ahora tengo que avanzar con dolor, que hubiera podido hacer con alegría, si no hubiera sido por este sueño pecaminoso. Tengo que andar por el mismo camino 2 veces, cuando no hubiera sido necesario hacerlo más de una vez. ¡Ay, ojalá no me hubiera dormido! Para entonces, había llegado a la arboleda donde se sentó y lloró un rato, pero al final, buscando tristemente alrededor, vio el rollo, que recogió inmediatamente, y temblando 19 se lo metió en el seno. Qué alegría la de este hombre cuando había recobrado el rollo, porque este era la seguridad de su vida. 1 Juan 5:13. También volvió a recordar lo que le habían contado de los leones. Y se dijo Cristiano: «Estas fieras andan de noche buscando su presa, y si me encuentran en la oscuridad, ¿cómo escaparé de sus garras?». Y así, siguió su camino, lamentándose todo el tiempo su infeliz error, cuando de pronto levantó la vista y aquí vio un magnífico palacio. El nombre del palacio era Hermoso y estaba a un costado del camino real. El palacio hermoso. Ahora vi en mi sueño que Cristiano se apresuró hacia el palacio para ver si acaso podía hospedarse allí, pero a poco andar entró en un pasadizo angosto que distaba a unos 100 metros del palacio. Delante de él divisó a 2 leones en el camino, por lo que tuvo miedo de seguir adelante, y pensó en volverse atrás. El portero vio que Cristiano vacilaba, como si se fuera a regresar. «Pero vigilante», el portero, exclamó, «¿es tan poca tu fe?». Mar 4:40. «No temas a los leones porque están encadenados y fueron puestos allí para probar la fe»,
un pez. Una 7, y para descubrir quienes no la tienen. Sigue andando por el centro del camino, y no sufrirás ningún daño. Entonces vi que seguía adelante siguiendo con mucho cuidado las indicaciones del portero. Aunque los oyó rugir, no recibió mal alguno. Entonces batió palmas y siguió hasta llegar y detenerse ante la puerta donde estaba el portero. Cristiano le preguntó al portero: «Señor, ¿qué casa es esta? ¿Puedo pasar aquí la noche?» Esta casa fue construida por el señor del collado, y lo hizo para el alivio y seguridad de los peregrinos, respondió Vigilante. También le preguntó de dónde venía y a dónde iba. «Vengo de la ciudad de destrucción y voy al monte Sión, pero quisiera, si fuera posible, pasar aquí la noche». «Pero, ¿cómo es que has llegado tan tarde?» «El sol se ha puesto ya». «Hubiera llegado antes, desgraciado de mí». Rom 7:24, si no hubiera sido porque me dormí en la arboleda que está a la subida. Estando dormido perdí mi certificado. Más adelante, buscándolo y no pudiendo encontrarlo, tuve que regresar, muy a pesar mío, al lugar donde me dormí, y allí lo encontré. Y ahora aquí estoy. Está bien. Llamaré a una de las doncellas del palacio, quien, si aprueba lo que dices, te presentará al resto de la familia, conforme a las reglas de la casa. Vigilante tocó, pues, una campanilla, a cuyo sonido apareció en la puerta una hermosa doncella que parecía seria, llamada Discreción, quien después de conversar con él podía hacer lo que mejor le pareciera, según los reglamentos de la casa. Ella le preguntó de dónde venía y a dónde iba y él se lo dijo. También le preguntó qué había visto y encontrado en el camino, y él le contó todo. Entonces ella sonrió, y después de una breve pausa, dijo: «Llamaré a 3 más de la familia». Corrió a la puerta y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes lo llevaron donde estaba la familia, y muchos de ellos lo recibieron en el umbral diciendo: «Entra, bendito del Señor, que esta casa fue edificada precisamente para hospedar a peregrinos como tú». Cristiano, pues, la siguió adentro. En cuanto hubo entrado y se hubo sentado, le dieron algo para tomar y acordaron que mientras se preparaba la cena, algunos de ellos conversarían un rato con Cristiano para aprovechar el tiempo. Prudencia le preguntó: «¿Qué haces para librarte de tus ansiedades?» «Sí, no tengo más que acordarme de lo que vi en la cruz, eso me libra de ellas. Y cuando miro mi vestidura bordada, eso también lo hace. Además, cuando leo el rollo que llevo en mi seno, también lo hace. Y cuando pienso con esperanza a dónde voy, desaparecen». Ef 12, 1 y 3. Luego siguió hablando Caridad con él. Empezó, preguntando: «¿Tienes familia? ¿Eres casado?» «Tengo esposa y 4 hijos pequeños». «¿Y por qué no los trajiste contigo?» Respondiendo, Cristiano lloró. «Ay, con cuánto gusto lo hubiera hecho». Pero todos se oponían a mi viaje. «¿Qué razones dieron para no acompañarte?» Tenían miedo de perderse los placeres necios del mundo. Así que por una razón y luego otra, me dejaron partir solo. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. S. 3:19. Acerca del señor del collado, después vi en mi sueño que quedaron conversando hasta que estuvo lista la cena. La mesa estaba llena de ricos y sustanciosos manjares, y toda la conversación giró alrededor del señor del collado, lo que había hecho y la razón por qué había edificado aquella casa, y por lo que decían, entendí yo que el señor había sido un gran guerrero, y que había peleado y matado al que tenía poder sobre la muerte. Ef 2, 14-15. Pero no sin correr gran peligro, y esto me hizo amarle más. Porque, como decían, lo hizo derramando mucha sangre, pero lo que colmó de virtud a todo lo que hizo, fue haberlo hecho por puro amor a su país. Juan 3:16. Y además, algunos de la familia decían haberlo visto y hablado con él después de su muerte 21 en la cruz.
Dijeron que habían oído de su propia boca que amaba a los pobres peregrinos, con amor sin paralelos. También le dieron un ejemplo de lo que afirmaba, y esto era que se había